Muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a presentar y voy a explicar un poco más de lo que viene a ser electrodinámica. Electrodinámica es una parte de la física que estudia las cargas en movimiento. Muchos conocemos lo que viene a ser circuito eléctrico, o la fórmula como conocida, voltaje es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia eléctrica. Pero hay dos formas en cómo se puede operar circuito eléctrico en serie y en paralelo. ¿Qué vendría a ser la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de las cargas eléctricas dentro de un conductor. Este conductor puede ser sólido, líquido o gaseoso. La resistencia vendría a ser como una fuerza que se opone al movimiento de las cargas. Continuando, he puesto algunas fórmulas adicionales que ya, por ejemplo, acá está la intensidad de corriente eléctrica, que es igual a la carga sobre en un instante de tiempo. La resistencia eléctrica en cuanto a este conductor que es sólido se calcula por la resistividad multiplicado por la longitud de este dividido entre área transversal de este. Y en gráfico igualito. Es aún más fácil que la resistencia eléctrica, si te ponen un gráfico así igualito con una resultante saliendo de él y con un ángulo, la resistencia eléctrica se calcula como la tangente de ese ángulo. Bueno, continuando, nosotros ya sabemos cuáles son las fórmulas que tenemos que utilizar. Tenemos que reconocer cuándo es paralelo y cuándo es en serie. No siempre va a ser de esta forma. En sí hay una forma que es el método de los puntos para que se pueda reconocer si está en paralelo. Muy bien. Y conociendo que la resistencia equivalente es igual en cuanto a la serie, a la suma y en paralelo, la inversa de ellos, la suma de la inversa de ellos. Bueno, vamos a continuar con este ejercicio que viene a ser en serie. Muy bien, para obtener la resistencia total o equivalente, tan solo tenemos que sumar, porque es en serie. Resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más las resistencias que puedan haber en un conductor. Entonces se suma 3 ohms más 4 ohms más 8 ohms vendría a ser 15 ohms. Ahora, eso vendría a ser la resistencia equivalente. ¿Cómo vamos a hallar? A ver, utilizando la formulita que el voltaje o diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica, se le puede llamar de distintas fórmulas. Muy bien, vamos a calcular que el voltaje total es igual a la intensidad de corriente total por la resistencia total. Ya sabemos que la resistencia total es 15. Y queremos hallar de una forma más fácil el voltaje total. Como solamente hay una fuente de energía que es 30 voltios. Entonces, nos quedaría que la intensidad de corriente total vendría a ser 2. ¿2 qué? 2 amperes. Y acá lo ponemos. 2 amperes. Ahora nos piden el voltaje en la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Vamos a poner acá, para que lo visualicen mejor, la resistencia 3. ¿Cómo vendría a ser eso? Bien facilito. Como sabemos de que la intensidad de corriente es igual, en serie es igual a la intensidad 1, a la intensidad 2, a la intensidad 3, entonces fácil. 2A también vendría a ser igual a la intensidad en la corriente. En el 1 es igual a la intensidad 2, es igual a la intensidad 3. Entonces vamos a usar esos valores para poder reemplazar y que nos salga el voltaje. Entonces el voltaje en la resistencia 1 es igual a la intensidad de corriente 1 por la resistencia 1. Fácil. Entonces, para poder hallar intensidad
1. Intensidad 1 ya lo sabemos que es 2A, ¿no? 2 amperes. ¿Por cuánto? Por la resistencia 1. ¿Y cuánto es la resistencia 1? Es 3. Entonces, por 3. Entonces, ¿qué nos daría? 6. ¿6 qué? 6 voltios. Es el 2 también. 2 multiplicado por ¿cuánto? La resistencia 2, 4 ya. 4. 8 voltios. Ahora, el voltaje en la resistencia 3. ¿Cuál es la resistencia 3? 8. Igualito, ¿no? 2 por 8. 2 por 8. Y ya nos salió. Pero también para poder hallar un poco más rápido, y ya cuando hallamos esto, tan solamente restamos porque el voltio total nos tendría que dar 30 voltios. Porque el voltio se halla sumando. Porque el voltio acá también dice que se halla sumando. En serie sumando. Entonces, acá corroboramos que el voltio total es igual a 30 voltios. Y ahí está. Ahora vamos a hallar el potencial eléctrico. El potencial eléctrico total vendría a ser el voltio total multiplicado por la intensidad de corriente total. Entonces, voltio total, ¿cuánto es el voltio total? Es 30. ¿Por cuánto? Por la intensidad, ya, intensidad total es 2. Y esto nos daría 60, ¿en qué? 60 watts. 60 watts. Muy bien, continuando con nuestro problema, ahora vamos a resolver uno en circuito en paralelo. Pero usted me dirá, ¿cómo reconozco si está en paralelo o en serie? Fácil. Acá vemos, a ver, pasa la corriente, y si es que nosotros observamos que se divide en dos, es una manera más fácil de reconocer. Si divide en dos, se corta en dos, es porque está en paralelo. Si es que sigue, si es que hay la resistencia y luego sigue, está en serie. Por ejemplo, te pueden poner algo para complicarte la vida. Acá te ponen así, te hacen un laberinto, luego te ponen esto, luego te ponen esto, luego te ponen esto, y luego te ponen esto. Yo qué sé, te pueden poner eso. Pero no es que cuando veamos esto en paralelo, es porque está en paralelo, está el circuito en paralelo. No, es que es fácil de reconocer. Veamos acá. Acá no se divide. Acá tampoco se divide. Acá tampoco se divide. Acá tampoco se divide. Entonces, ¿qué decimos? Que es un circuito en serie. Fácil de reconocer. Entonces, continuando con nuestro problema, nos dice de que, como es en paralelo, vamos a usar estas fórmulas. ¿Cómo hallar la resistencia eléctrica equivalente? Entonces, la resistencia equivalente se halla con la inversa, o el método práctico, que es la multiplicación sobre la suma de las resistencias. La multiplicación 20 por 15 ohms, ¿no? Ohms dividido entre 20 ohms más 15 ohms. 300 entre 15 nos da 8,57. 8,57 ohms. Ahora, la intensidad de corriente, a ver, ¿cómo se medía? Resistencia. Sumando, ¿no? Sumando equivalente. Pero ahora vamos a hallar intensidad de corriente de la resistencia 1. La resistencia 1 es 20. ¿Cómo era? El famoso VIR. Entonces, si queremos hallar, es voltaje sobre la resistencia. El voltaje equivalente siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo en el 1, en el 2, en el 3, en todas las resistencias que puedan haber, siempre y cuando miren el gráfico también. Entonces, el voltaje igual 100 sobre la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? 20. Y ahí saldría 5 amperes, ¿no? 5 amperes. Ahora, igualito en el punto 2. Voltaje sobre la resistencia. 100 sobre 15.
¿Y cuánto nos da esto? Bueno, probablemente 6,66 ahí con su sombrerito. 6,6 y con su sombrerito. Entonces, y esto daría, daría 11,6 y su sombrerito. Que cuando hay dos resistencias en paralelo, como lo estamos observando, la resistencia equivalente acá tiene que ser menor que la menor. ¿Cuánto es la menor resistencia acá? Es 15 ohms. La resistencia equivalente tiene que ser menor que la resistencia menor, 2. Y efectivamente. Ahora, el voltaje equivalente, es el voltaje igual a 1, el voltaje también en el punto 2, y si es que hay otro, el voltaje en el punto 3. Siempre y cuando esté en paralelo. Y el potencial eléctrico. Voltaje total por la intensidad de corriente total. ¿Cuánto era la intensidad equivalente y la intensidad total? Era, no, sí o no, 11,6, pero el voltaje total es 100. 100 por 11,6. Y nos saldría 1166,6 con su sombrerito. ¿Cuánto? Potencia. Watts. Y acá, amperio. Y ya está. Y ya nos salió nuestro problema.